Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar. Pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad. Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal, algo que nunca puede detener. Bueno, amigos, pues ya estamos de vuelta y como os había dicho, estamos ya con este gran artista, este gran cantante, con nuestro amigo Serafín Zubiri, que lo tenemos ya al otro lado del hilo telefónico. Hola Serafín, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Tony? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. La verdad que feliz y contento, me va muy bien la vida en general. Y en el plano profesional no me puedo quejar. He tenido el mejor año de mi vida profesional en cuanto a trabajo se refiere, con lo cual, tengo muchos motivos para estar feliz y contento feliz, claro y no me puedo quejar en absoluto. Este mismo fin de semana has estado en Petrer, ¿verdad? Sí, correcto. El pasado sábado estuvimos en Petrer y el sábado anterior estuvimos en Valencia, en la Plaza del Ayuntamiento, que ese fue un concierto muy especial para mí, ¿no? Porque bueno, representar el espectáculo recordando a Nino Bravo en la ciudad que le vio crecer y bueno, pues no sé, para mí tiene una significación especial. Claro, además, porque hacerlo con un acompañamiento maravilloso de la Big Band de David Pastor, pues no se puede pedir más. Claro que sí, porque tú tienes varios espectáculos, entre ellos está ese tributo que haces ese homenaje que haces a nuestro cantante predilecto aquí en la Comunidad Valenciana, como es a Nino Bravo, ¿verdad? Efectivamente. Tengo 4 espectáculos, pero desde luego el que mejor funciona es el de Nino Bravo, sin duda, sin duda. Pues mira, te voy a presentar aquí a mi compañero Antonio Solves Baenas. Sí, encantado, Antonio. Oye, Serafín, ¿qué tal? Muy bien. Que nada, que es un honor el hablar contigo, ¿eh? Sí, igualmente, He encantado. seguido más o menos tu trayectoria en la música, que es donde tú has destacado, ¿no? Sí. ¿Eh? Sí, bueno, sí, perdona, es que no te he entendido bien. No, que digo que he seguido más o menos tu trayectoria musical. Vale. Sí, vale, que yo quería hacerte una primera pregunta. Tú has intervenido en 2 festivales de Eurovisión, en el año 1992 y en el 2000. ¿De cuál de ellos quedaste más satisfecho, Serafín? Bueno, a ver, yo tengo buen recuerdo de las 2 y además fueron muy especiales porque la primera fue la que me dio a conocer ante el gran público y la segunda fue la que me permitió seguir en el sueño de la música, ¿no? Se llama Colgado de un sueño la canción. Y en aquel momento, mucha gente no lo sabe, pero yo había tomado la decisión de dejar profesionalmente la música porque, bueno, pues llegó un momento en el que no veía horizonte muy claro a nivel laboral dentro del mundo de la música y después de haber tomado esa decisión pues me sorprendió la vida con esa canción, con Colgado de un sueño, con la que representé a España de nuevo en Eurovisión y gracias a esa canción pues he podido continuar estos 22 años más, ¿no? Dentro del mundo de la música, por tanto se lo debo todo a Eurovisión, hasta el punto de que tengo un espectáculo monográfico dedicado a Eurovisión y además estoy muy contento de ese espectáculo, de cómo ha quedado. Estamos escuchando esa canción de Colgado de un sueño. ¿Qué me importa que se diga de mí? Que no tengo los pies en el suelo. No saben que vuelo en vez de dormir. Aquí no hay límites a mis deseos. Nada me pueden prohibir. Bueno, yo he escuchado que tú decías que de los 2 festivales de Eurovisión te quedarías con el de 1995, porque 92, el de 1992, porque en ese ya era con orquesta, ¿verdad? Bueno, eso sí, claro, la diferencia, efectivamente, a mí me tocó vivir las 2 vertientes, es decir, cuando había orquesta en directo, que a mí me parece que eso le daba
solemnidad mucho mayor al festival, ¿no? Yo creo que un festival de canciones que se precie, en mi opinión, debe ser todo en vivo, todo en directo, y efectivamente la primera vez yo le tengo mucho cariño por eso, ¿no? Porque fue muy especial. La segunda ya habían implantado el sistema de backing track, que llaman ellos, pues con la música enlatada y ya pues la voz en directo. Entonces, sí, a mí me parece eso mucho más frío, ¿no? Y creo que desvirtúa bastante, ¿no? Lo que es un festival. Pero bueno, yo decía eso, que le debo toda Eurovisión pues por lo que ha significado en mi vida en las dos ocasiones, ¿no? La primera porque me dio a conocer, y la segunda porque me permitió seguir en el mundo de la música, ¿no? Pero antes de todo ello, Serafín, tú, ¿cómo fue tu comienzo, tu amor por la música? ¿De dónde te viene ese amor por la música? No, bueno, eso ya viene desde muy pequeñito. O sea, desde que tengo uso de razón, yo quería ser músico. Tenía antecedentes familiares, mi abuelo materno, no se había dedicado profesionalmente a la música, porque en aquella época, pero bueno, tocaba la guitarra, o sea, tenía facultades, ¿no?, para la música. Otro tío, un hermano de mi madre también, mi hermano el mayor era músico también cuando a mí me pasa 13 años y bueno, mira, gracias a él descubrí yo a Nino Bravo, ¿no? Un día apareció con la canción de Un beso y una flor, y es la primera vez que yo escuché a Nino Bravo con él, ¿no? Porque además él es ciego como yo y la traía escrita en sistema Braille, y fue la primera letra que yo leí, ¿no? En sistema Braille, la primera letra de una canción. Porque hay que decir que eres un amante, igual que somos todos los valencianos, tú eres un amante de Nino Bravo. Claro, por supuesto, eso por supuesto. Para mí es mi maestro, es mi referente, es el mejor cantante que ha dado nuestro país, sin duda, y yo estoy muy orgulloso de poder hacer un reconocimiento a ese legado maravilloso musical que él nos regaló, ¿no? Yo he tenido el placer de ver tu espectáculo, de este homenaje a Nino Bravo. Lo vi el pasado día 1 de octubre en la plaza del Ayuntamiento de Valencia, con esa espectacular banda Big Band de David. Espectacular, la verdad. Y lo contabas ahí, ¿no? ¿Cómo te quedaste, no? Contabas tu experiencia cuando te enteras de la pérdida de Nino Bravo, ¿eh? Sí, la verdad que fue, yo suelo decir que es el primer disgusto que a mí me dio la vida, ¿no? Era muy pequeño, yo tenía 8 años, entonces, y realmente fue tremendo. No lo podía entender, ni asimilar, ni no le daba sentido, ¿no?, a todo aquello. Me parecía que no podía ser verdad, ¿no? Pero bueno, desgraciadamente fue verdad, y bueno, pues lo que sí que tenemos es que, bueno, como ya él había grabado 5 discos y con grandísimas canciones, pues eso es lo que ha perdurado y lo que se sigue manteniendo, ¿no? Yo creo que ese día se convirtió en un mito inmortal, ¿no? El gran Nino Bravo. Claro. Bueno, vamos a empezar por el principio, porque tus comienzos fueron a los 17 años en un grupo que se llamaba Ecus, un grupo de Pamplona, ¿verdad? Sí. Del que eras pianista y cantante. Tengo una sorpresa para ti, a ver si te suena esto. A ver. El sonido no es muy... pero porque tiene sus años, ¿eh? Hombre, esto tiene que ser del año 84. Del 85. Por lo menos, sí. Eso fue tu comienzo, ¿verdad? Esos fueron mis inicios. Ecus era una orquesta de baile. Sí. Y ahí hacíamos, pues eso, música de baile. De todos los estilos, además. Claro. Hacíamos desde la música moderna de entonces hasta rock, hasta música de México, como es esta canción, por ejemplo. En fin, de todo un poco. Pero luego llega 1987, ya en solitario, grabas tu primer disco con la canción Inténtalo, ¿verdad? Así es. Inténtalo fue el primer disco que yo grabé en el año 87, y bueno, y luego ya vinieron pues hasta 8 discos he grabado. 8 discos.
8 discos que realmente se podría decir 9 porque uno de ellos se grabó para Argentina, el de... Eso es, ¿verdad? Sí, pero fue una edición. Una reedición. Que ya habíamos hecho aquí con alguna pequeña modificación. Mira, precisamente en ese disco hice un homenaje a Nino Bravo, grabado allí en Argentina. Sí, ¿no? Sí. Y lo demás era una reedición edición en aquel caso en Argentina, del disco de Colgado de un Sueño, del de Eurovisión. Sí. Con alguna modificación nada más. Oye, Serafín, ¿qué se siente al ver que una canción tuya se convierte en sintonía de la Vuelta Ciclista a España en 1988, cuando con la canción Pedaleando? Bueno, pues hombre, la verdad que fue también un hito muy bonito. Aparte, a mí me gusta mucho el deporte, yo llevo muchos años haciendo deporte. Y bueno, pues además, precisamente el ciclismo, ¿no? Es el deporte que más practico ahora. Y bueno, pues estuvo muy bien. Hice la gira de la Vuelta a España aquel año también. Claro, pero el estar escuchando que suena en todas las televisión española, que suena la música o sea, tu canción, ¿eh? Sí, es bonito, está bien, la verdad que es agradable. Sí. Estamos escuchando. A fin de mes he pasado mi vida solo, dando el todo por el todo. Cuánta distancia recorrer, cuántos kilómetros, ¿eh? Pues, Antonio, muchos ya. Sí, ¿verdad? Querías preguntarle a... Sí, oye, Serafín, tú eres un cantante con una tesitura muy potente, ¿no? Una voz extraordinaria. ¿Qué te queda a ti? Sí. Tengo una tesitura de barítono, pero he trabajado mucho los agudos, gracias a Nino Bravo, además. Sí. Entonces, claro, voy a notas a veces de tenor, me cuesta mucho esfuerzo, claro. Nino Bravo era, por ejemplo, él tenía una tesitura más de tenor dramático, porque tenía una voz muy fuerte, muy potente. Bueno, te quería preguntar, perdona, ¿qué te queda a ti, qué te gustaría hacer a ti en la música? ¿Qué es lo que te queda por hacer en la música después de tantos años en ella? Bueno, a mí me gusta mucho la música crooner. Entonces, tengo el sueño que yo creo que lo voy a poder cumplir, porque ahora con la Big Band de David Pastor, pues se me ha abierto un nuevo campo de posibilidades, ¿no? Para poder trabajar en ese campo, ¿no? Del mundo de la música Big Band, ¿no? Y precisamente la música crooner está absolutamente relacionada con eso. Sinatra, Bublé, en fin, toda esta gente. Ese estilo me gusta mucho y creo que el próximo espectáculo que haga con la Big Band, que espero que lo podamos realizar, va a ser un espectáculo de música crooner. Sí. Serafín, hemos escuchado antes la canción Colgado de un Sueño, con la que representaste a Eurovisión en el año 2000, pero nosotros recordamos sobre todo la de 1992, la de... Todo esto es la música. Todo es por la música. Todo esto, sí. Esto es la música, que vamos a escucharla. Solo una vez más, antes de marchar lejos hacia otro lugar, tenemos que hablar por una vez más para ver si podemos continuar. Eres mi obsesión y solo pido a Dios que mañana te acuerdes de mí. Solo una canción puede hablar de amor y contar las penas que hay en mi corazón. Todo esto es la música que rodea tu cuerpo. Todo esto es la música, esta canción que la verdad fue una canción muy sonada. Una gran canción, yo considero que es una de las grandes canciones de Serafín Zubiri. Sí. Y en fin, yo creo que en aquel año 1992 tendrías que haber quedado en mucho mejor lugar, ¿no, Serafín? Bueno, pero eso tampoco. Es que el Festival de Eurovisión, desgraciadamente, está bastante... Es una lotería. Es un festival que se creó para elegir a la mejor canción de Europa, o por lo menos a la mejor canción de las que se presentaban al certamen, y ya se ha convertido en un espectáculo audiovisual en el que ya
priman otra serie de factores y la canción muchas veces pasa a un segundo plano, ¿no? Entonces, a mí la verdad que nunca me lo he cuestionado eso. O sea, yo creo que quedó, no me acuerdo si en el 10... El 14. Creo que fueron 37 puntos, eso sí me acuerdo. En el 14, en el 14. Y creo que quede... ¿El 14 era? El 14, sí. Sí, 14. Mira, Serafín, tenemos unos mensajes que nos han enviado los oyentes, nos están enviando mensajes para ti. Vamos a escucharlos. Vamos a escuchar a ver qué nos cuentan. A ver. Por una parte tenemos un mensaje de Alicia Lobo, que la conoces. Alicia Lobo. A ver. Hola mis chicos, Tony seguro que ya sabe quién soy por la voz, soy la Vinyl DJ Alice Wolf 69. Nada, llamo pues para saludar a Serafín. Serafín me conoce como la administradora de la página de Nino Bravo, de fans, que nos presentó Manu en el homenaje a Nino Nayelo. Y el otro día estuvimos todos, incluido Tony, Amparo, Eva y todos en el homenaje en el ayuntamiento. Y nada, una vez más agradecer a Serafín el respeto y el sentimiento con el que canta a nuestro Nino. Y gracias también por emocionarnos siempre con su voz, con su piano, con su banda y con sus palabras. Otro saludo a Antonio, que no te conozco, pero nos conoceremos en breve. Un espero. beso. Y un abrazo muy fuerte para todos. Un besito, chicos. Un abrazo fuerte para ti. Gracias. Ese era el mensaje que nos enviaba Alicia Lobo, que es la administradora de la página oficial. Sí. Eso es. La conocí en Nayelo, efectivamente, sí. Y el otro día también nos saludamos. El otro día estuvo también con nosotros allí en Valencia. Tenemos un mensaje también que te envía Nuni de Benetúser. A ver qué nos cuenta Nuni. A ver. Buenas tardes, Serafín. Pues nada, yo darte la enhorabuena por tu trayectoria, que es maravillosa. Y justamente estoy mandando el audio con una de mis canciones que más me gustan. Todo esto es la música que me encanta. Me encanta, además la escucho y me trae súper buenos recuerdos. Así que aquí estoy escuchándote y enhorabuena de verdad y un abrazo. Pues muchas gracias, muchísimas gracias. Bueno, es bonito, ¿no? El ver que con el paso del tiempo al final las canciones perduran y despiertan sentimientos en la gente, ¿no? Eso es lo bonito. Tiene 30 años ya esa canción. 30 años ya, ¿eh? ¿Cómo pasa el tiempo, eh? Sí. ¿Cómo pasa el tiempo? Oye, ¿qué se siente? ¿Qué se siente al ver, cuando la gente se acerca a ti y todavía te recuerda con ese cariño y te muestran ese cariño? ¿Qué se siente? ¿Qué siente el artista? Bueno, pues es una sensación muy agradable, ¿no? Porque además en mi caso es la popularidad que yo tengo, que además es mucho más difícil alcanzar la popularidad que la fama. Es decir, la fama se puede alcanzar por muchas razones, ¿no? En la vida, pero la popularidad es lo que te permite sentirte querido, ¿no? Sí. Por la gente. Y eso es lo mejor que te puede pasar, ¿no? Entonces, en mi caso además es una popularidad muy respetuosa. Yo siempre me siento muy cómodo con todo el mundo, no tengo problemas de ningún tipo. Claro. Hay gente que a veces se agobia, ¿no? Con esas cosas. Yo, la verdad que conmigo la gente es súper respetuosa siempre y es muy bonito. Y sobre todo es muy bonito ver un poco que trasciendes, ¿no? A través de tu trabajo hacia los demás, ¿no? Entonces, especialmente también un poco para eso hacemos las cosas, para compartirlas, ¿no? Y para trascender un poco de nosotros mismos, ¿no? Entonces, bueno, es muy bonito. Yo la verdad que no me puedo quejar, como decía al principio de la entrevista. Es más, yo no pediría más. No quiero decir, hay gente que a veces dice, joder, pero tú a lo mejor con tu nivel tendrías que estar más arriba. No, yo no quiero estar más arriba. Yo quiero estar donde estoy. Estoy feliz y contento y disfrutando de lo que hago, viviendo de la música, que no es poco. Entonces, realmente no aspiro, no ambiciono más. Yo he tenido muchísimas experiencias dentro del mundo de la música, he hecho muchos espectáculos y los que me queden, espero. Y ya está, o sea, yo me siento autorrealizado a todos los niveles, absolutamente, además. Claro que sí. Tenemos otro mensaje que nos deja Alo de Benetúser y nos dice: buenas tardes, Serafín, me encanta escucharte y me alegro mucho que en el tema profesional te esté yendo muy bien. Te deseo mucha suerte. Qué bonita todo esto es la música, me encanta. Ella era Alo de Benetúser.
Pues muchísimas gracias, hombre, claro que sí, de verdad que es muy bonito contar con todo el apoyo, ¿no? de la gente. Además, siempre es un apoyo incondicional y es bonito, la verdad, cuando vas a los conciertos, claro, y puedes darlo todo y vaciarte y no sé, y recibir ese feedback, ¿no? de la gente y del público. Es pues, muy bonito. Aún tenemos otro mensaje que nos deja Pilar Moscardó de Torrent, que nos dice: estupendo, Serafín, siempre me gustó mucho la canción de Eurovisión. Me dio mucha rabia que no quedase mejor, porque él canta de maravilla y tiene una voz muy bonita. Me alegra mucho el escucharlo. Un abrazo. Pues muchísimas gracias. Pilar, ¿verdad? Pilar Moscardó de Torrent. Pues Serafín, no nos queda mucho tiempo, pero bueno, quiero que nos hables de, oye, también, ¿qué se siente al que sea tu voz elegida para ponerle, digamos, tu voz en una película de Disney? La Bella y la Bestia junto a Michelle Early. Inesperada, ¿no? Porque yo no lo esperaba, pero cuando vinimos de Eurovisión, yo estaba en la compañía EMI en aquella época, y EMI era la distribuidora del catálogo de la música Disney en España. Sí. Y entonces, como se había hecho la película de La Bella y la Bestia, ya se había estrenado en Estados Unidos, pero no se había estrenado todavía aquí, y estaban buscando pues cantantes para cantar la canción. Y bueno, pues a la compañía de discos se le ocurrió que podía ser yo el cantante masculino de la canción, sí, como así fue, felizmente, y bueno, pues es una grandísima canción además. Ver, sí, yo recuerdo que cuando la escuché por primera vez en inglés, la cantaba Celine Dion, y yo no la conocía todavía, no era famosa Celine Dion como luego lo fue, ¿no? Sí. Precisamente Celine Dion había ganado Eurovisión en el año 88 representando a Suiza, sí, pero yo ni la recordaba por Eurovisión, ¿no? Y me encantó cuando la oí cantar por primera vez. Y la cantaba con un chico que se llama Pivo Bryson, que también canta fenomenal. Entonces me impresionó muchísimo la canción, ¿no? Y me pareció un regalo, ¿no? De la vida poder cantar esa canción en castellano. Y bueno, pues lo hicimos y la verdad que tuvo muchísima repercusión en aquellas Navidades, ¿no? Son muchos los temas, las canciones que podemos escuchar tuyas, pero hay una que antes de irnos quiero que me hables de la canción de la canción Un Hombre Nuevo. Háblanos de ese tema. Sí, Un Hombre Nuevo es una canción que nació en Argentina, bueno, en el año 94, perdón, la editamos en el 95, pero en el año 94 yo estuve en Argentina en una expedición que patrocinó la ONCE con otros compañeros ciegos más y por supuesto un equipo de montañeros muy experimentado, y fuimos a subir el monte Aconcagua, ¿no? Que es el más alto de América. Sí. Y ahí nació esa canción, ¿no? La canción de Un Hombre Nuevo, pues un poco cuenta cómo me sentí yo en aquella experiencia y cómo influyó, ¿no? Esa experiencia en mi vida, ¿no? Y queda reflejado en esa preciosa canción que se llama Un Hombre Nuevo, que la hice junto a Chema Purón, que es un gran amigo y un grandísimo compositor también, claro. Pues Serafín, no nos queda más tiempo. Agradecerte que hayas querido entrar a los micrófonos de la Maxi Radio, en los micrófonos de 2 horas y un destino, y que hayas querido pasar este ratito con nosotros. Un placer, hombre, claro que sí. Faltaría Serafín, más cuando queráis. Que tengas mucha suerte en todo lo que emprendas. Muchísimas gracias, muy amable. Un abrazo fuerte, amigo. Un abrazo fuerte, Serafín. Un abrazo grande. Un abrazo. Gracias. Saludos a todos. Descubriéndose sin miedo, y en mi noche siempre oscura, una luz me brilla dentro. He vertido como un niño blancas lágrimas de hielo, cuando dentro de mí mismo he sentido palpitar un hombre nuevo. Con mi silencio
silencio, escuchándome por dentro, he podido distinguir al fin su voz. Y el corazón, estrenando sentimientos, se sale de mi pecho y alza el vuelo, ascendiendo por encima de la ruta que conduce de la tierra hasta el límite del cielo, donde él ha aparecido, descubriéndose sin miedo, y en mi noche siempre oscura una luz me brilla dentro. He vertido como un niño blancas lágrimas de hielo, cuando dentro de mí mismo he sentido palpitar un hombre nuevo.